Matemáticas a tu alcance. Hola a todos los televidentes de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y les doy la bienvenida a este programa y así usted pueda aumentar los conocimientos en matemática. Le recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy traemos un tema muy interesante y este es volumen. Así que espero que usted tome papel y lápiz para anotar todo lo necesario con respecto a este tema. Y vamos a dar inicio a nuestra primera sección para que usted comience con su aprendizaje y es matemáticas prácticas. Buenas tardes, nuevamente les agradezco por estar pendientes de nuestro programa y específicamente de la sección Matemáticas Prácticas. Este día pues estamos con ustedes para compartir nuevamente un tema acerca de las matemáticas y específicamente del segundo ciclo de educación básica. Este día estoy compartiendo el set con mi compañera Dania Yulisa Borjas. Pues la compañera Flavia se encuentra de viaje en El Salvador, ¿verdad? Porque están en las Olimpiadas Centroamericanas. Así que vamos a ver qué buen suceso nos trae Flavia y los jóvenes representantes de Honduras en esa Olimpiada. Así que, Dania, ¿qué tema traemos para hoy? Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy traemos un tema muy interesante y es el volumen. Como lo mencionaba la profe Alba, ¿verdad? Es un tema que se aborda en el segundo ciclo, especialmente en sexto grado. Para ello les traemos un problema muy interesante, el cual le presentamos a continuación. Problema. Eva utilizó dos masas de barro con las medidas presentadas en el dibujo para construir una artesanía. Encuentre el volumen de esta artesanía. Ahí podemos observar dos figuras geométricas que tienen sus dimensiones y tenemos la artesanía que se construyó con ellas. Como pudieron ver en la gráfica, el problema consiste en que se nos presenta dos barras, ¿verdad?, de masa, ¿verdad?, en este caso de arcilla. Necesitamos construir una artesanía hondureña. Si ustedes vieron las medidas, ¿verdad?, es un prisma rectangular y un cubo. Algo muy importante, ¿verdad?, que a la hora de hacer la artesanía no debemos de botar ningún pedazo, ¿verdad?, de arcilla, utilizarlo todo. Eso es muy importante y es que vamos a construir una artesanía y va a ser con dos figuras geométricas, dos sólidos geométricos que están construidos por lo que denominamos barro o arcilla, ¿verdad? Y entonces hay que utilizar todo ese material para hacer la construcción de este gallo hondureño. Así que para eso entonces necesitamos nosotros algunos conocimientos de matemática que vamos a dar algunos tips que ustedes van a tener en consideración para resolver el problema. Así que vamos a ver la primera gráfica de este día. Volumen. La medida del espacio que ocupa cualquier cuerpo u objeto se llama volumen. El volumen de los objetos se representa por la cantidad de cubitos cuyo lado mide 1 centímetro. El volumen de cubito cuyo lado mide 1 centímetro es 1 centímetro cúbico y se simboliza centímetros cúbicos. Y lo podemos ver en el dibujo. Tenemos un prisma rectangular con sus respectivas unidades y podemos visualizar la unidad de medida ahí, que es 1 centímetro cúbico. Como ustedes pudieron observar en la gráfica, nos están diciendo cuál es la unidad de medida de las medidas, valga la redundancia, de volumen. Y es, en este caso, estamos utilizando el centímetro como unidad de medida. Y entonces, si tenemos un cubo de que tiene un lado que mide 1 centímetro, obviamente todos sus otros lados van a medir 1 centímetro. Entonces vamos a tener ahí un cubo de 1 centímetro al cubo, ¿verdad? Y esa es nuestra base de lo que va a ser la medición de volumen en este caso, ¿verdad? Sí, y un detalle muy importante es que a veces los estudiantes tienden a confundir el hecho de que 1 metro es igual a 100 centímetros, entonces ellos deducen que 1 metro cúbico va a ser igual a 100 centímetros cúbicos, y no, ¿verdad? Hay un proceso de conversión. Al igual que el centímetro cúbico, ¿verdad? Existen otras unidades de medida que también podríamos utilizar y dárselas a conocer a los estudiantes. Así es, en la unidad que se aborda en sexto grado, se comienza con centímetros cúbicos y se van avanzando para dar el metro cúbico, el kilómetro cúbico y así otras medidas de volumen que son utilizadas según el contexto del problema. Así que vamos a dar otra gráfica que nos va a ayudar a entender mejor el problema. Volumen. Encuentre mediante el cálculo
la cantidad total de cubitos de 1 centímetro cúbico que ocupa el espacio del prisma rectangular. Podemos observar ahí el prisma rectangular cuyas dimensiones son 3, 5 y 4 centímetros cada uno de ellos. Para encontrar el volumen, lo primero que hacen es ver cuántos cubitos hay en un primer nivel de 1 centímetro cúbico. Y ahí ustedes pueden ver el primer piso, vamos a llamarle así, que está cubierto por los cubitos de 1 centímetro cúbico. Y pues para poder llenar ese prisma hay que colocar otros 2 niveles y así obtendríamos el volumen total del prisma. En este caso, vemos ahí cuántos cubitos de 1 centímetro hay en un nivel. Hay 5 cubitos en una fila y hay 4 filas. En total entonces sería 5 por 4 igual a 20 cubitos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro hay en total? Hay 3 niveles con 20 cubitos en cada nivel. Entonces 20 por 3 es igual a 60. La respuesta sería 60 cubitos. Quique, la mascota de los libros, nos dice que para encontrar el total de los cubitos, después de calcular los cubitos del primer nivel, solo debemos multiplicarlo por el número de niveles que hay en total. Interesante el ejercicio que se les presenta. Ya nos vamos familiarizando con lo que es la fórmula de volumen. Si bien es cierto, la idea es contabilizar cuántos cubitos caben en el interior, ¿verdad?, de la figura que se nos presenta en la gráfica. Justamente ese es el concepto, ¿verdad?, de volumen, y es ver cuántos cubitos de 1 centímetro caben en cualquier espacio, cuerpo que se nos presenta. En este caso el prisma, pero puede ser cualquier otro objeto, ¿verdad? Así que creo que ha sido muy ilustrativo ver qué significa el volumen, ver cuántas unidades cúbicas caben dentro de un cuerpo. Veamos la siguiente gráfica. Volumen de cubos y prisma. Para encontrar el volumen de prisma rectangular se usa la longitud de largo y ancho de la base y la altura. La fórmula del volumen del prisma rectangular es volumen igual largo por ancho por altura. Lo podemos ver en el dibujo que se presenta al inicio. 5 que representa el número de cubitos de largo, por 4 número de cubitos de ancho, por 3 número de niveles. Si efectuamos ese producto nos da 60, que es el total de cubitos, y eso representaría lo que es el volumen. Tenemos el otro ejemplo cuyo cubo tiene unidades de 7 centímetros de alto, 7 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. Si deseamos encontrar el volumen, hacemos el producto de las 3 unidades, 7 por 7 por 7, y nos quedaría 343 centímetros cúbicos. En la gráfica pudimos ver que ya tenemos una fórmula para encontrar tanto el volumen de un prisma rectangular así como de un cubo. Y si ustedes pudieron observar, son muy similares, ¿verdad? Sí. Lo único que varía es que en el prisma rectangular las dimensiones de los lados son diferentes y en la del cubo son iguales. Entonces es justamente multiplicar la longitud de cada uno de largo, ancho y altura. En el cubo son iguales, entonces 3 veces el lado. Así es, ¿verdad? Y no debemos olvidar lo que es la unidad con la que está trabajando en 6º grado, ¿verdad? Familiarizarnos mucho con la unidad de centímetros cúbicos, y como les decíamos anteriormente, más adelante se va a ir avanzando en otras unidades, y que les quede muy claro, ¿verdad? Porque al final queda centímetros cúbicos para los estudiantes. Muy importante que siempre que nosotros encontremos el volumen de un cuerpo, la unidad debe darse con la cantidad. Si no lo especificamos, entonces no estamos hablando de qué hemos encontrado. Si a mí me hablan de centímetros cúbicos, inmediatamente yo lo asocio con volumen, ¿verdad? Entonces, ojo con eso para todos nuestros estudiantes. Al dar una respuesta, la unidad en la cual se está midiendo es importante. Veamos la siguiente gráfica. Volumen de un prisma. Tenemos ahí otro ejemplo. Calcula el volumen de este prisma y dice 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. El PO o el planteamiento operativo es 3 por 2 por 4, que son las dimensiones del prisma, y eso nos da 24.
la respuesta debe ser 24 centímetros cúbicos. Se encuentra el volumen pensando que es 4 veces el volumen del primer nivel, el prisma cuya altura mide 1 centímetro. Pueden observar ustedes la gráfica que ahí está un nivel dentro del prisma que va a tener 3 por 4 por 1, pero son 4 niveles en este caso, entonces hay que multiplicarlo por 4. Y así obtenemos 24 centímetros cúbicos. En el ejemplo que se les presentó anteriormente, en la gráfica se les pide encontrar el volumen de un prisma. Y si ustedes observan, es la misma idea de cómo encontrar el volumen de un cubo, considerando lo que es el largo, el alto y el ancho. Muchos se preguntarán por qué no multiplicamos por 1, ¿verdad? Consideramos en esa parte que se ha dividido en 4 partes el prisma, y es por eso que multiplicamos 4 por 2 y por 3, y obteniendo al final siempre la unidad cúbica, en este caso centímetros cúbicos. Así es, esto es más para ir comprendiendo todavía, ir profundizando en el concepto de volumen, específicamente el volumen de un prisma, y es que tomamos la base, ¿verdad?, con una unidad, y como la altura son 4, entonces lo multiplicamos por 4, ¿verdad? Porque son 4 bases las que cabrían en el prisma en total. Así es. Veamos la siguiente gráfica. Primas cuadrangulares. En los primas, los números en las cantidades que aparecen en el resultado del volumen y del área de la base son iguales. Entonces se puede aprovechar el área de la base para calcular el volumen. Volumen es igual a área de la base por altura, y podemos observar algunos prismas cuadrangulares en la gráfica. Bueno, en la gráfica anterior pudimos observar que vamos a generalizar lo Correcto. que es encontrar el volumen de cualquier prisma, ¿verdad?, cuadrangular, y pues ahí se generaliza en que vamos a encontrar el área de la base. Estas van a ser siempre rectángulos o cuadrados, ¿verdad? Y en el caso que ustedes pudieron observar en el dibujo, aparecía un prisma rectangular, un prisma cuadrangular, un prisma trapezoidal y también otro prisma cuadrangular. Entonces, para todos ellos, nosotros vamos a encontrar el volumen encontrando el área de la base. Para eso los jóvenes ya saben cómo encontrar el prisma, el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un trapecio, y pues solamente encontramos esa área y lo multiplicamos por la altura. Es como que sería una forma así como más resumida, ¿verdad? Para encontrar generalizada para todos, del ¿verdad? volumen, que es una estrategia que se podría, deduciéndolo de ellos, ¿verdad? Sería bueno no darles de un solo lo que es esa fórmula, sino que a partir de las conclusiones que ellos llegan al final, llegar a esa fórmula. Así es. Bueno, creo que ya todos tienen los elementos necesarios para resolver el problema que planteamos al inicio. Así que esperamos que estén con nosotros y que al final compartan con todos y también comparen el resultado que ustedes obtuvieron con el que vamos a presentar nosotros en Matemáticas Prácticas. Así que no nos cambien y espérenos al final del programa. Interesante problema el que nos han planteado en esta primera parte de Matemáticas Prácticas. Espero que usted haya tenido la oportunidad de poderlo copiar y asimismo ya esté dando solución para que usted pueda ver si llegó a la respuesta correcta al final del programa y también haya anotado todos los elementos necesarios para poder llegar a esa respuesta. Vamos a nuestra primera pausa comercial, no nos cambien. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes en Matemáticas Prácticas. Agradecemos su fiel sintonía a tantos padres, alumnos, maestros que siempre están pendientes de este programa y vamos a continuar con nuestra siguiente sección que es Innovaciones Didácticas con la licenciada Tesla Cerrato.
Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Hoy les traemos un segmento interesante porque vamos a mostrarle a los profesores, a los estudiantes, que las fórmulas no tienen por qué memorizarse, se pueden deducir y eso resulta más interesante y también le ayuda a recordarlo más fácilmente al alumno. Tenemos invitados especiales y queremos darles la bienvenida. Tenemos a Edward y tenemos a Archie. Nos gustaría que ustedes se presentaran. Bueno, mi nombre es Eduardo José Sauceda García, ¿Y es estudiante de qué grado, Edward? de octavo. Bueno, le agradecemos. Usted va a estar comentando desde el punto de vista estudiante. Cuando hagamos las actividades queremos que usted relate qué estrategias va a ir utilizando. Archie. Bien, igual soy estudiante de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estudiante de la carrera de Matemática y también vengo a poder apoyar aquí con esas, para poder ver más fácil cómo es, por una forma de, para hacerle ver a los estudiantes que no solo es de memorizarse la fórmula, también hay métodos donde ellos pueden darse cuenta por sí solos que hay ciertas relaciones entre ciertas figuras. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con dos específicamente, ya que usted lo menciona, Archie. Entonces lo primero es que también trabajamos no solamente contenidos, trabajamos desarrollando habilidades y hay algunas que les cuestan mucho a los estudiantes, que es la visualización. Entonces veamos estos desarrollos que tenemos acá. Entonces usted, Eduard, visualícelos. Vamos a concentrarnos primero en este. Observe las figuras que están ahí. Estas solamente son como pestañitas que me van a servir después para formar el sólido, pero observe cuántas figuras hay y de qué tipo son. ¿Qué puede observar? Los cuadrados son iguales. Ajá. Y en la misma medida, ¿cuántos hay? 6. Muy bien. ¿Y usted ya se imagina qué sólido se va a formar? Sí, un cubo. Ah, bueno, entonces usted ya ve que es un cubo. Vamos a pedirle que vaya haciendo los dobleces, le sugiero utilizar la regla, lo marca bien y ahí va después haciendo el doblez para que le quede formado. Por mientras, Archie, también los profesores tenemos muchos recursos que utilizar. La cuestión es seleccionarlos bien. Uno de los eventos con los que ahorita hemos estado en programas anteriores patrocinándolo es el Congreso. Yo sé que usted ha participado en él. ¿Por qué diría usted que es importante que el profesor se involucre en estos eventos? Bien, desde mi punto de vista, es súper importante que los docentes participen en este evento por varias razones. Una es salir un poco de las aulas de clase, salir de las aulas de clase y actualizarse. Actualizarse en el sentido porque en estas actividades que desarrollamos aquí hay talleres de didáctica donde incluyen el uso de pizarra, cómo usar materiales didácticos. También hay talleres de demostraciones, ya que ahorita en los centros educativos y también en los colegios, ya los libros de texto ahorita ya involucran demostraciones. También hay una feria de juegos donde tanto docentes como estudiantes tienen la oportunidad de estar frente con los juegos. ¿Y qué involucran estos juegos? Siempre son juegos relacionados con matemáticas, donde los estudiantes pueden ir participar con actividades concretas, donde ellos pueden tocar figuras, pueden tener contacto directo con todos los demás. Muy bien, eso se ha escrito y buscar estrategias, ¿verdad? Por veces que a veces a uno no se le ocurre y otro profesor lo ha implementado en el aula y le ha funcionado, entonces qué bueno que poder compartirlo y nosotros tomar esas ideas. Bien, Edward ya tiene una idea de cómo lo va a formar, solamente muestre, no lo vamos a pegar, muestre cómo cree usted que van a ir quedando las caras. Ya tiene casi todos los dobleces. Este desarrollo incluso se le puede, aquí estamos partiendo por cuestión de tiempo, ya estaba dado. Pero lo interesante sería también, Archie, que desde la construcción, desde ahí, plantearle al estudiante cuántas figuras necesitamos, cómo van a estar estas, cómo las va a formar, ¿verdad? Sí. Cómo las va a alinear para que el sólido se dé, porque no es en cualquier orden, ¿verdad? Que el sólido se va a formar. Excelente, Edward. Entonces puede ya, solo así para darle la forma y que los televidentes vean que efectivamente usted hizo una apreciación de que iba a formarse un cubo y ahí ya usted lo tiene, Tenemos ¿verdad? el cubo. Excelente. Muy bien.
Entonces ya una vez que lo tengamos formado, vamos a hacer como las recetas de cocina, ¿verdad? Aquí está un procedimiento, aquí está listo ya, ¿verdad? Porque lo dejamos abierto porque vamos a hacer una comparación con volumen. Entonces vamos a hacer la misma idea, este no lo vamos a doblar, solamente quiero que me diga qué se formaría con este otro. Puede ser una pirámide de base cuadrada. Ajá, así es. Ahora, esta pirámide, de nuevo, vamos a mostrar, ya lo tenemos hecho acá. Quiero que usted compare las dimensiones del cubo con la de la pirámide de base cuadrangular. Puede moverla, puede buscar alinearla para que usted haga alguna conclusión al respecto. La relación entre el cubo y la pirámide es que las bases miden lo mismo. Ajá, vamos a Como ver, base. verifíquelo bien con las medidas. Muy bien, las bases son exactamente iguales. ¿Cuántas bases tiene el cubo? 2 bases. Ajá, usted lo puede ver así, como caras, 4 caras laterales. ¿Y la diferencia con la pirámide? Que Hablando ya como en caso de las bases, ya vimos que cuántas bases tiene el cubo, entonces cuántas bases podría tener la pirámide. la diferencia entre la base del cubo y la base de la pirámide es que el cubo tiene 2 bases y mientras la pirámide solo tiene una base cuadrada. Muy bien, y tiene este vértice en común, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Isaac, ahora, si yo le preguntara, imaginémonos que vamos a ver la capacidad, aquí cuánto, si usted quisiera buscar agua, ¿verdad? Y que se pudiera medir la capacidad, usted compara esta con esta, vamos a mostrarle en la casita ahí para que ustedes hagan una apreciación. ¿Diría usted que tienen la misma capacidad? No. No. Ajá. ¿Cuál dice usted que podría contener mayor cantidad de líquido? El cubo. El cubo. Pero fíjese que hay una relación interesante entre estas dos. Entonces, esta es la propuesta que les traemos. Vamos a utilizar confeti, acá, o papelitos, o pueden utilizar gomitas muy chiquitas, arena, bueno, todo lo que sea fácil de llenar de un lado a otro. Entonces, le voy a pedir que usted haga primero la comparación. Como usted dice que este tiene más, entonces, ¿cuál sería el que tendría que llenar? La pirámide. Ajá, vamos a mostrar acá para que vean, y cuando ya lo tenga lleno, entonces lo vacía en el otro sólido. Bien, Archie, para seguir comentando, ¿verdad? Mientras Edward sigue haciendo esta verificación, también nos podría comentar sobre los invitados que traemos. Bien, sí, algo muy importante en cuanto siempre a la actividad del COME, vamos a traer a invitados no solo nacionales, vienen personas con suma experiencia en el campo laboral en cuanto a las matemáticas, vienen personal internacionales que nos van a, me imagino, va a ser una belleza esa actividad. Entonces yo invito a todos los docentes que tengamos acá cerca, ya que estén aquí en Tegucigalpa, en La Ceiba, Comayagua, donde estén. Y también igual tenemos una inscripción por línea. Así es. Vamos a hacer la publicidad. Tenemos la página de Facebook. Usted escribe COME, Congreso de Matemática Educativa, así COME, UPN, y van a encontrar ya el link. De hecho, se van a sortear a los 70 primeros que se inscriban. Hay 35 libros para poder sortearlos. Y esa inscripción también les va a garantizar tener un cupo, porque el cupo es limitado. Y como ya mencionaba usted, es del 13 al 15 de julio. Tenemos ya invitados especiales, tenemos a la doctora Alejandra Sorto, que viene de la Universidad de Texas, a la doctora Andrea Araya, que es de la línea francesa de la Universidad de Costa Rica. Siempre tenemos la participación de JICA y también vienen del CIMBESTAF de México. Entonces, aparte de todos los profesores también que nos acompañan de diferentes regiones del país y que nos vamos a sentir honrados aquí en la universidad de poder tenerlos. Bien, Eduardo, entonces usted ya estuvo haciendo comprobaciones. Ajá, ¿y qué pudo notar? Que el espacio, la superficie del cubo abarca 3 veces la capacidad del cubo. Del cubo. Entonces usted dice que este contiene 3 veces este, ¿verdad? Bien, aquí sería de acomodarlo bien, ¿verdad? Para que usted cuando ya vea que está lleno, usted ya hace la verificación. Vamos a hacer ahora un par de cálculos. Voy a pasarle aquí para que usted me haga cálculos de volumen. Escríbame primero esa relación que usted ha llegado a deducir. Vamos a llamar a este, póngale acá el volumen del cubo, y a este volumen de la pirámide. Vamos a ver qué relación puede hacer. Con respecto al volumen del cubo, ¿cuántas veces es el volumen de la pirámide? 3 veces. 3 veces. ¿Cómo expresaría eso? 3 veces el volumen de la pirámide. Excelente, Eva.
Ahora hagamos una relación inversa. Si quisiéramos saber el volumen de la pirámide, ¿qué relación haríamos? El volumen de la pirámide. De la pirámide es la que queremos encontrar. Entonces, ¿qué relación haría ahí? ¿El volumen? Sería el volumen del cubo entre 3. Perfecto. Excelente. Entonces, fíjese que usted no solo aprendió como una fórmula, usted lo ha hecho nada más deduciéndola. Ahora, si yo le dijera que tomara las medidas de este cubo, aquí tengo una regla, tomé las medidas. ¿Cuánto mide? 6 centímetros. ¿Cómo haría para sacar el volumen de este cubo? Multiplicando 3 veces el 6. Eso usted ya lo conoce bien, ¿verdad? Sí. Si quiere, hágalo aquí aparte para que lo puedan después ver la relación. Volumen del cubo y también saber que las unidades que trabajamos son centímetros y la respuesta sería 216. 216. ¿Qué unidad? Cúbicos. Centímetros cúbicos. Y si sin necesidad de medirlo, porque ya hicimos la verificación de que es la misma medida de la base, la misma medida de la altura, vamos a suponer que ya lo medimos también. Si ya conoce usted el volumen del cubo, ¿cómo podría encontrar el volumen de la pirámide? Divídelo entre 3. Así es. Si usted lo divide entre 3, ¿qué estaría encontrando? El resultado sería 72 centímetros cúbicos. Cúbicos. Y ese sería el volumen de esta pirámide, ¿verdad? Hay otras actividades, ya después de que el estudiante practica, ya escribe formalmente la fórmula, podemos hacer verificaciones en cuanto también a la medida de las aristas. Tenemos estos palillos, vamos a hacer solo una demostración, quizás no la vamos a completar. Puede formarme un cubo con estos materiales nada más, con palillos que uno tiene en casa, y tenemos plastilina aquí. Vamos a tratar de formar. Por ejemplo, con esta actividad, Archie, ¿qué preguntas podríamos hacerle al estudiante mientras hace esta construcción? Bien, es muy importante esa actividad porque el estudiante logra darse cuenta que no solo memorizando las fórmulas uno puede resolver un problema, por decirlo así, porque fácilmente puede observar que el compañero Edward con la construcción que hizo, se le hizo fácil deducir la fórmula para el cono y cuál es la relación para la pirámide, y cuál es la relación que tiene el volumen del cono con el volumen de la pirámide. Hay que hacer ciertas aclaraciones, por ejemplo que esta obviamente no es un sólido, ¿verdad? Pero también que si tomamos la condición de que sean palillos, todos son de la misma medida. Entonces al final lo que le vamos a estar pidiendo que formen son poliedros. Entonces aquí usted también tiene una pequeña exhibición de algunos de sus poliedros, ¿verdad? Sí, cómo no. Y el estudiante va a poder decir, bueno, cuántas aristas tiene, le podemos ir haciendo preguntas, cuántos vértices, podemos tomar medidas también, que ellos vayan haciendo sus cálculos. Igual podríamos también preguntarle cuántas caras ofrece la figura. Todas esas preguntas, imagínense la experiencia que tiene ahorita Edward, él lo está formando. No es lo mismo que ponerle una imagen nada más, que el hecho de que ahorita él lo está construyendo, lo está viendo, puede visualizar. Acá le vamos a ayudar, así que deténgale acá para que pueda terminar de formarlo. Ya casi lo tenemos listo. Entonces, todas esas preguntas de exploración le van a ser mucho más sencillo de analizar a partir de esta construcción. Perdón. Aquí entonces ya tendría usted esta parte y ya casi se formaría. Lo podemos hacer con materiales, usted ve, no son nada complicados de conseguir, ¿verdad? Se le piden al estudiante y él va haciendo entonces sus deducciones. Muy bien, ya tiene su cubo prácticamente listo. El cubo, sí. Entonces, Archie, una reflexión final para los profesores después de hacer estas actividades. Bien, la importancia de no solo inculcarle al estudiante que se memorice las fórmulas de memoria, sino que hacerle ver al estudiante que con construcciones o poniendo al estudiante con materiales concretos, él pueda darse cuenta que existen relaciones entre los sólidos geométricos.
Muy bien, le agradecemos a Archie su participación. Gracias, Edward, yo lo veo emocionado usted construyendo solo y podemos seguir construyendo de otros. Y también por eso siempre le traemos ideas interesantes en este segmento de innovaciones didácticas. Agradecemos a la licenciada Tesla porque siempre nos enseña una nueva manera de poder aprender nuevos temas. En este caso, que es volumen, nos ha enseñado una nueva estrategia para poder aprender algunos elementos con respecto a este tema. Espero que usted lo haya podido comprender y vamos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes y veamos qué nos tiene preparado la licenciada Usimerari Turcios en su sección Tecnonúmeros. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana hemos estado tratando el tema del concepto de volumen. Vimos en la sección de matemáticas prácticas que era necesario realizar el cálculo de algunos paralelepípedos para darle solución a un problema. En esta sección haremos uso del software GeoGebra para poder realizar cálculos de volúmenes y además analizar las características de algunos sólidos. Iniciamos explorando este software que nos ofrece muchas ventajas para poder hacer el análisis de figuras en 3 dimensiones. El día de hoy vamos a hacer uso del software GeoGebra. Es el icono que se muestra en pantalla. Si usted da doble clic sobre ese icono, aparece la ventana principal de GeoGebra. Algo importante que nos ofrece GeoGebra es que podemos trabajar con varias ventanas a la vez. Observe que en pantalla se lee esta ventana que se nombra vista gráfica y la vista algebraica. El día de hoy hemos estado trabajando con gráficas en 3D. Vamos a dar clic en esta opción, es una pequeña opción a la derecha, donde si usted la activa aparecen las diferentes categorías que nos muestra GeoGebra. Vamos a utilizar el graficador en 3D, damos clic ahí y visualice que en pantalla nos aparece ya un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Observe que el plano que está ahí coloreado en gris es un plano generado. En este caso le vamos a dar nombre X y Y a ese plano. Entonces esa recta verde nos va a determinar el eje X y la recta roja, por ejemplo, nos va a determinar el eje Y. Evidentemente esta recta color azul, que es perpendicular a ese plano, nos va a generar la coordenada Z. Muy bien. Para poder visualizar mejor, quiero que den clic en las preferencias, luego gráfica en 3D, y vea que en la sección donde dice cuadrícula, entonces vamos a activar esta función. Note usted que puede eje X, eje Y, eje Z, los puede modificar a su conveniencia dependiendo de lo que usted desea construir en GeoGebra. Muy bien, notemos que ya tenemos ahí la cuadrícula en el eje XY. El día de hoy vamos a generar algunos de los sólidos con los que se puede trabajar con figuras en 3D. Notemos que, por ejemplo, aquí en la opción pirámide, si usted da clic ahí, puede generar una pirámide, un prisma, un cono, un cilindro, un tetraedro, un cubo. Y en ese sentido, pues, podemos mejorar esas condiciones. Bien, para poder generar un prisma, notemos que usted puede 2 cosas y se las muestra el mismo software. Si usted coloca el cursor sobre la opción prisma y dice elige o crea un polígono como base, entonces usted lo puede crear o lo puede elegir a su conveniencia. En ese sentido, notemos que yo voy a crear el polígono de la base. Recordemos que en un prisma las caras todas son polígonos. Esa es la característica fundamental de un prisma.
Muy bien, entonces yo voy a colocar aquí en la opción punto, voy a colocar un punto que se encuentre sobre ese eje color rojo y otro punto que se encuentre sobre el eje color verde. Son dos puntos que en ese sentido están sobre el plano X, Y. Además de eso, voy a colocar un punto en el origen. Como usted puede notar, esos 3 puntos me van a generar un triángulo. Ese triángulo va a ser la base de mi prisma. Muy bien, ¿qué más necesito? Yo necesito generar una altura para ese prisma y vea que para no generar prismas que sean con características, por ejemplo, que la altura no caiga sobre la base, entonces vamos a generar las condiciones. Vamos a colocar un punto, yo lo voy a colocar en ese punto en el eje Z, que sus coordenadas serían 0 para X, 0 para Y y 3 para Z. Y además de eso, aquí tenemos en la gráfica en 3D la opción a dibujar un plano, donde observa el plano con esos 3 puntos. Usted da clic en esa flechita y tiene plano que pasa por 3 puntos, plano, plano perpendicular y plano paralelo. En mi caso yo quiero generar un plano paralelo y el mismo software, vea, si usted coloca el cursor, le dice elige un punto y un plano paralelo. Muy bien, yo voy a elegir por ejemplo este punto, un punto que me genera el triángulo y bien, vea que aquí se generó un pequeño problema. Vamos en la opción polígono a trazar el polígono. Vamos a trazar aquí el polígono porque para esta opción dice, para la opción de un plano dice elige un punto y un plano paralelo. En ese sentido necesitábamos ya un plano, y aunque exista el plano XY, pues no me lo estaba tomando como plano. Entonces es importante generar un plano, y en este caso un plano, recuerda que está generado por 3 puntos, entonces yo debía haber hecho el polígono primero. Ok, damos clic, vea, ahora sí, sobre el polígono y luego sobre el punto. En ese sentido, no tenía escrita la opción ahí, tengan mucho cuidado, tiene que estar seleccionada esta opción. Damos clic en el polígono y luego sobre el punto. ¿Qué significa? Que elegí un plano, que es ese triángulo que está ahí, y luego un punto. Usted puede notar que ese plano que se ha generado es paralelo al plano XY, y se nota porque la distancia de cada punto del plano paralelo que se trazó es igual hacia un punto del plano XY, siempre y cuando este sea perpendicular. Y de hecho la distancia más corta es precisamente la perpendicular que se traza desde ese plano hacia el plano XY. Muy bien, dadas estas características, yo también quiero generar las condiciones para que este prisma sea un prisma rectangular. Entonces, en ese sentido, vea, aquí tenemos en pantalla la opción perpendicular. Damos clic y vea que aparece un plano y un punto y una recta. En ese sentido, vamos a mover un poco esto porque en 3D debes tener ese cuidado de que puedas visualizar qué vas a hacer. Ok, entonces queremos una recta perpendicular a este plano y que pase por uno de los vértices del triángulo. Como está seleccionada esta opción, clic en el plano y que pase por el tercer vértice. Muy bien, en ese sentido, note usted que se han generado esas dos rectas. Bien, ahora vamos a colocar ese punto en esa primera recta, el punto en la segunda recta, y podemos ver que cuidado, recuerde que siempre la opción elige y mueve me desactiva todas las siguientes opciones. Entonces tenemos ahí esas condiciones. Yo quiero generar ahora un prisma, damos clic en prisma. Si usted no tiene o no recuerda cuáles son los pasos, solo coloca el cursor encima y dice elige o crea un polígono, luego un primer punto de la otra base. Muy bien, damos clic en el polígono y observe que se me ha generado un prisma rectangular. ¿Qué significa que sea rectangular? Que ese prisma es cada uno de sus vértices, incluso esta base es paralela a la base sobre la que se sienta la figura, y podemos ver ahí esas opciones. Muy bien, ¿qué más podemos hacer con este prisma? Podemos dar doble clic. Vea, yo les sugiero que para darlo en las propiedades, ahí tenemos por ejemplo el color. Yo le voy a colocar un color rojo y podemos visualizar que el prisma ha cambiado ahí sus características.
Otra forma de poderle cambiar las características es visualizar que aquí en la vista algebraica tenemos las diferentes caras que forman ese cuadrilátero, pero aquí donde dice prisma ya le ha dado un nombre y usted tiene certeza que ha seleccionado bien a lo que le va a cambiar las propiedades. Damos clic en propiedades, por ejemplo lo colocamos un color rojo y le cambiamos su opacidad. Muy bien, podemos notar entonces que el prisma, ahí lo tenemos, ese es el prisma. ¿Qué otra característica importante tenemos? Yo puedo calcular el volumen de ese prisma con las opciones de GeoGebra. Si usted nota aquí, tenemos varias opciones y en ese sentido, aquí donde tenemos ese ángulo, las opciones dice distancia, longitud, área o volumen. Entonces vamos a dar clic en volumen y vamos a seleccionar el prisma. Observe que automáticamente en pantalla se muestra el volumen. Ahí dice el volumen de este prisma es 6 unidades. ¿Cómo podemos nosotros utilizar nuestra información matemática para saber qué está haciendo el software? Eso es muy fácil. Vea que como podemos rotar, tratemos de calcular el área de la base. Esta base es un triángulo y ese triángulo tiene, por ejemplo, como base 2 unidades. Como altura, si usted cuenta, 1, 2 unidades. Recuerda que el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces sería 2 por 2 es 4 y 4 entre 2, porque se divide entre 2, es 2. Muy bien, significa que el área de la base es 2 unidades. Otra forma que usted puede ver este cuadrado, y ese cuadrado tiene como área lado por lado, 2 por 2 es 4, pero como el triángulo está generado por la mitad, entonces 4 entre 2 es 2. Muy bien, recordemos entonces, el área de la base es 2 unidades y la altura ¿cuánto mide? Contemos, 1, 2, 3. La altura mide 3 unidades, entonces si multiplicamos el área de la base, que es 2 unidades, por la altura que es 3, 2 por 3 es 6. Y hemos notado entonces que se genera ahí el volumen, es decir, la capacidad de almacenamiento que tiene esa figura en 3 dimensiones. Para finalizar, solo note que incluso podemos dibujar aquí cilindros y conos. Por ejemplo, en el cilindro, ve ahí las características, elige 2 puntos, luego el radio. Entonces yo voy a generar un cilindro acá y también voy a colocar una perpendicular a este plano que pase por un punto. Bien, tengo que colocar un punto. Vamos a colocar el punto donde voy a generar ese cilindro. Muy bien, entonces queremos pasar una perpendicular a este punto que pase por ese plano. Muy bien, le vamos a colocar un punto también ahí. Recuerde que esa es una recta perpendicular. Damos clic en cilindro, damos clic en el primer punto, en el segundo, y ahora me pregunta el radio. Coloquémosle un radio de 2. Muy bien, entonces vemos que también se ha generado un cilindro. Ese cilindro yo le puedo cambiar, ve aquí está en la vista algebraica sus propiedades. La propiedad del cilindro, por ejemplo, lo podemos colocar amarillo y además de eso le podemos cambiar su opacidad. Muy bien, yo quiero que ustedes en casa hagan algo. Tracen, vean aquí hay una opción, un cono que tenga las mismas características de este cilindro, es decir, el mismo radio y la misma altura. Y notarán una característica interesante entre el cono y el cilindro. Hemos llegado a la etapa final de esta sección. Les agradecemos continuar con nosotros. Recuerden que en esta sección hemos hecho uso del software GeoGebra. Este es un software libre que tiene muchas ventajas y características. Entre ellas es que podemos dibujar figuras en 3 dimensiones. El día de hoy pudimos ver la representación de conos, esferas, cilindros, paralelepípedos y además de ello pirámides. En ese sentido, también hicimos y analizamos cada una de esas características. Los esperamos el siguiente fin de semana para poder continuar con el estudio de la matemática y el uso de software educativos para mejorar la visualización y la resolución de problemas. Hasta luego. Como siempre en Tecnonúmeros utilizamos un software para poder aplicarlo al tema que estamos viendo, en este caso es volumen. Espero que usted haya comprendido cada uno de los elementos que se le ha dado y muchísimas gracias a la licenciada Uzi porque siempre está pendiente de buscar algo nuevo para nosotros utilizando siempre la tecnología. Ahora vamos a nuestra última pausa comercial y recuerde que al regresar de ella veremos el resultado del problema planteado al inicio del programa.
Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance. Gracias, señor padre de familia, estudiantes, profesores, por estar con nosotros hasta el final del programa para compartir con ustedes la resolución del problema que planteamos al inicio. Y para eso, como siempre, tenemos un invitado de la carrera, un estudiante de la carrera. Así que le voy a pedir que se presente. Así que Edwin, por favor. Hola a todos, chicos, profesores y padres de familia. Mi nombre es Edwin Montoya y soy estudiante de último año de la carrera de Matemáticas. Les agradezco a la licenciada Alba Rosa y a todo el departamento por invitarme a compartir con ustedes mis conocimientos acerca de este problema, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos a resolver? Leámoslo, Edwin. El problema dice: Eva utilizó dos masas de barro con las medidas presentadas en el dibujo. Vemos dos dibujos. ¿Y para qué la utilizó? Para construir una artesanía hondureña. Y nos preguntan cuál es el volumen de esta artesanía. Entonces, vamos a utilizar estas dos masas de barro y calcular mediante la matemática para saber cuánto es el volumen. ¿Y qué es el volumen? El lugar o el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, empecemos con el problema, si les parece. Ya Edwin llegó a una respuesta, así que vamos a solicitarle que muy detalladamente nos explique cuáles fueron los pasos que siguió para llegar a ella. Así que Edwin, por favor. Muy bien. Bueno, chicos, para empezar hay que pensar qué es lo que nos pedían, ¿verdad? Nos pedían que con estas dos masas de barro pudiésemos armar esta figura, pudiésemos moldear esa figura y que verificáramos cuánto era el volumen que ocupaba esa figura. Entonces, hay que pensar primero cuál era el truco, ¿verdad? El truco acá es que vamos a mezclar, porque son barro, entonces se va a mezclar las dos. Ahora, lo que hice yo primero fue darle un nombre a cada figura. Esta es la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Nosotros necesitamos saber cuál es el volumen de la figura 3. Para ello, bueno, entonces, los datos que nos dan son el dato de la figura 1, nos dan el ancho, que es 5 centímetros, nos dan el largo, que son 5 centímetros, y nos dan el alto, que son 10 centímetros. Y en la figura 2 nos dan también el ancho, el largo, que son 12 centímetros, y también el alto, que son 12 centímetros. ¿Cuál es nuestro planteamiento operacional? Pues como todos ustedes saben, ¿cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula el ancho por el largo por el alto, o también el área de la base por la altura. Entonces, para la figura 1 encontramos que el volumen es el ancho por el largo por el alto, o sea, 5 por 5 por 10 centímetros. Cada uno son centímetros, ¿no? Entonces, el resultado en el número nos dio que son 250, pero como nosotros estamos midiendo, serían 250 centímetros cúbicos, que es la unidad del volumen. Ahora, para la figura 2, también calculamos el ancho por el largo por el alto. Y como los tres tienen el mismo valor, esto es como que calculemos utilizando la fórmula de un cubo, ¿no? El lado por el lado por el lado. Y en este caso nos da 1728 centímetros cúbicos. Finalmente, ¿cuál es la respuesta para el volumen del gallo que nos presentan acá, que ha sido moldeado? Pues el volumen de la figura 3, en este caso del gallo, sería
el volumen de la figura 1 más el volumen de la figura 2. Porque en este caso prácticamente se mezclan los dos y uno se le agrega al otro. Es decir, uno se le agrega al otro, entonces serían 250 centímetros cúbicos más 1728 centímetros cúbicos, que nos da un total de 1978 centímetros cúbicos. Significa de que en esta figura van a haber 1978 cubitos de un centímetro. De un centímetro cúbico. Y la respuesta pues que obtenemos es que el volumen de la artesanía son 1978 centímetros cúbicos. Muy bien, creo que fue muy explícito en sus explicaciones, Edwin. Aquí solo me cabe rescatar el hecho de que pues al él encontrar, le colocó figura 1, pero podíamos haber colocado que era un prisma cuadrangular, porque tenemos la base que es un cuadrado aparentemente, ¿verdad? 5 por 5. Él utilizó una de las fórmulas que dimos en el proceso del primer segmento, que era el largo por el ancho por la altura. Entonces, pero también podíamos saber, como él dijo también, haber calculado el área de la base, que sería un cuadrado, 5 por 5, 25, y multiplicarlo por la altura, que justamente da exactamente la misma respuesta. En el caso de la figura 2 que él mencionó, aquí cabe destacar que esto es un cubo, ¿verdad? La figura de un cubo y de un prisma cuadrangular. Ahora, fíjense ustedes que lo interesante de este problema es que si me plantean acá que encuentre el volumen de este gallo que es de barro, para mí sería un poco difícil porque es una figura irregular, ¿verdad? Pero si yo tengo que este fue construido con dos figuras que yo fácilmente puedo encontrar el volumen y las uno, entonces fácilmente puedo encontrar cuál es el volumen del gallo, ¿verdad? Entonces, ese es lo bueno y lo interesante de este problema, que yo tenía esta base. Si no tengo esta base y encontrarlo con estas fórmulas que ya hemos dado, sería imposible, ¿verdad? Pero la idea es justamente que utilicemos estos conceptos de que es volumen de un prisma cuadrangular y de un cubo. Así que espero que para todos haya sido de mucho aprendizaje, que hayan coincidido con la respuesta, ¿verdad? Y si no, pues que hayan visto en dónde tuvieron el error. Gracias, Edwin, y espero a todos ustedes para un próximo programa de matemáticas a tu alcance y específicamente de matemáticas prácticas. Así que gracias y nos veremos el próximo sábado. Hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. Espero que usted haya comprendido y haya aprendido mucho con el tema que hoy le hemos presentado. Asimismo, recuerde que usted puede escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Usted puede escribirnos sus sugerencias y sus comentarios. Y asimismo, si tiene algún tema de interés que le gustaría que desarrolláramos, también puede escribirnos diciéndonos qué tema le gustaría que desarrolláramos. Recuerde que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.